Estoy con Edgardo Moreno, columnista de La Voz, y lo invité porque la idea es que así como hablamos con Echevarne de economía y después de Edgardo va a estar Alejandro Gay también hablando de economía, es importante hablar de política, ¿no? Que es el factotum a veces para algunos analistas de todo el proceso de un país. Edgardo, gracias por venir al programa. No, gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Y ¿podrá el Congreso ayudarlo a Milei? ¿Qué va a pasar con esta ley base? ¿Se va a aprobar en su totalidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que separar en el tratamiento de la ley bases. Es muy interesante la pregunta, si el Congreso va a apoyar o no a Milei, ¿no? Porque en realidad el esquema de poder que dejaron las elecciones fue un esquema de poder bastante complejo, una arquitectura de al menos 3 legitimidades en colisión, la del presidente, que la obtuvo en el balotaje, la del Congreso, donde el presidente es ultraminoritario, que también ha sido votado, los legisladores, diputados y senadores, y la de los gobernadores. Y son 3 bloques de legitimidad que están en tensión permanente, ¿no? Y muy fluidos entre sí. Es lo que hemos visto en el tratamiento de la ley bases. Y la ley base yo creo que habría que separar lo normativo, es decir, lo estrictamente jurídico, de lo político. Desde el punto de vista de lo normativo, digamos, el núcleo de la ley bases es un paquete de emergencias delegadas por el Congreso al Ejecutivo, que puede ser discutible o no acerca de su legitimidad, de su conveniencia, de esta costumbre que tiene la Argentina de vivir en la doctrina de la emergencia. Pero desde el punto de vista de los antecedentes inmediatos de los anteriores presidentes, es una irracionalidad que Milei no las tenga, porque a Alberto Fernández en 11 días le aprobaron la misma cantidad de emergencias posibles y a Milei en 6 meses no le aprobaron ese paquete. Y por el otro lado está el paquete fiscal, que en realidad se fue transformando en una suerte de pacto fiscal subrepticio entre la nación y las provincias, donde está mezclado no solamente la distribución o la discusión tributaria propia de todo pacto fiscal entre nación y provincia, sino también régimen de beneficios, moratoria, blanqueo, el RIGI. Es decir, hay una discusión integrada entre la nación y las provincias, donde además los intereses de las provincias se bifurcan, son bastante diferenciados. No es lo mismo, o no son lo mismo los intereses de los gobernadores de la región patagónica, petroleros, que los del litio, que los de la soja, que aquellos solamente cuya única expectativa, digamos, de funcionamiento de la economía, vos lo mencionaste, es Formosa, por ejemplo, ¿no? O sea, son coparticipación intensivos, por decirlo de alguna forma. Lo normativo de la ley base todavía no está concluido, tenemos que ver cómo sale, ¿no? Porque ha sido muy tortuoso ese proceso, generó para el Ejecutivo un momento traumático que fue la salida del jefe de gabinete anterior, Nicolás Posse, la asunción de Guillermo Francos, que le permitió la aprobación en el Senado, por lo menos en general. ¿De qué manera? Yo creo que transformó un problema en una oportunidad. La ley bases era un ejemplo de maximalismo normativo, ¿no? 600 artículos de una reforma gigantesca. Esto que fue un problema en febrero cuando se lo rechazaron por el tamaño, fue convertido en oportunidad por Franco diciendo, bueno, vamos a ir desguazando esto de a pedacitos, pero con negociaciones muy puntuales, particularmente con los gobernadores, pero también con bloques de la oposición, o legisladores de la oposición, y de esa manera consiguieron lo que consiguieron en el Senado. Esto es lo normativo. Ahora, desde el punto de vista de lo político, Milei ya consiguió la aprobación de la ley bases. O sea, el efecto de haber concluido el proceso de los 6 meses de bloqueo del Parlamento a las iniciativas del Poder Ejecutivo se terminó el día que el Senado lo aprobó en general. Y yo diría, no tanto porque el Senado lo aprobó en general, obviamente que fue, sin esos votos era impensable pensar en un triunfo político de Milei en el Congreso, sino por la estrategia que la oposición se dio ese día. Generalmente se tiende a hacer el análisis de lo que pasó en la aprobación en el Senado de la ley base solamente mirando el recinto, mirando la dinámica de la sesión, conducida por Víctor Villarruel, negociada por Franco con los gobernadores y con los senadores, y la dinámica del debate.
Pero desde el punto de vista de la mirada social, la ley se aprobaba con lo que pasaba en el Congreso y en la calle. Y la apuesta que hizo la oposición, sobre todo la más dura, conducida por Cristina Kirchner, que es quien tiene el mayor número de legisladores dentro del Congreso para hacer esa estrategia de veto, que fue la de, por acción u omisión, permitir los desmanes que se generaron en el Congreso y sobre todo la reiteración de esa estrategia. Porque esto de los incidentes violentos en el Congreso no es la primera vez que la sociedad lo ve. En realidad, en el paso inmediato es la segunda vez que lo ve como calcado, ¿no? La primera vez fueron las 14 toneladas de piedra con la microreforma previsional que proponía Mauricio Macri. Entonces, y vio cómo en ese momento, cómo funcionaba articulado, ¿no? Afuera el caos, las bombas molotov, el fuego, las piedras, las caras tapadas, y adentro un grupo de legisladores que dice, están reprimiendo en la calle, tenemos que levantar la sesión, y si se levanta la sesión no se junta el quórum nunca más. Es decir, frustrar la sesión con una avanzada de facto de la calle sobre el Palacio. Como la gente ya lo vio, dijo, a esto les tengo pico el boleto, esto es lo mismo de entonces, ¿verdad? Es más, creo que hasta el momento emblemático de la sesión es cuando Guado de Pedro pide, hagamos un cuarto intermedio para ir a ver qué pasa en la calle, y Victoria Villarroel le dice, no, ningún cuarto intermedio, seguimos sesionando, si usted quiere vaya, vea, digamos, pero la sesión no se va a caer. En ese momento bisagra, yo creo que el Ejecutivo consiguió encarrilar la sesión hacia un triunfo político. Y lo que obtuvo Milei fue un triunfo político. Yo creo que conseguir desde una posición ultraminoritaria que después de 6 meses desbloquear el veto del Congreso que le venía dilatando la aprobación de esta ley, con mil y unas estrategias, algunas paralelas, otras más bien divergentes, algunas poco presentables, el caso de alguna promesa de embajada por ahí que se vio, lo que me parece que consiguió Milei es dar la señal de que podía, desde una situación ultraminoritaria, obtener finalmente de un Congreso adverso la sanción de una ley. Después de 6 meses, y de una ley que, por lo menos en el imaginario, era una mega ley. No lo fue al final, pero en el imaginario es una ley importante. Y lo sigue siendo, digamos, porque aun cuando haya perdido mucho en el camino, sigue siendo, tiene aspectos de reforma significativos. Ese triunfo político tiene como correlato la derrota de la oposición. La derrota de la oposición fue particularmente del sector más duro, que eligió repetir la estrategia de volteemos la sesión con coacción y una imposición desde la calle hacia el Palacio. Eso es un punto de inflexión para la política. Ese triunfo de Milei en condición minoritaria en el Congreso y esa derrota autoinfligida de la oposición más dura, pretendiendo voltear la sesión, es un punto de inflexión. Cambia los momentos políticos. Pero me dirás, no, pero la ley todavía no terminó de salir. Y hay cosas importantes que están pendientes, ¿no es cierto? El paquete fiscal, qué va a pasar con el impuesto a las ganancias o a los ingresos, qué va a pasar con bienes personales, qué va a pasar con el RIGI, qué va a pasar con la moratoria, el blanqueo, etc. Es cierto, pero eso es lo normativo. Yo creo que desde el punto de vista político la señal que quedó es Milei pudo. Milei pudo y la oposición se equivocó. Repitió el libreto del desorden en la calle y se equivocó. Le funcionaba mucho más el otro libreto, el de la dilación permanente, el del desgaste serial. Vos me mataste un proyecto grande, es tan grande que lo tengo que estudiar, necesito más tiempo. Bueno, este artículo lo podríamos hacer de esta otra manera. Estaban ahí los sommeliers de inciso, ¿no? Este inciso la verdad que no me viene bien, este inciso es Malbec y me gustaría Cabernet Sauvignon. Le era mucho más eficiente a la oposición esa forma de veto que ir a tirar molotov en la calle. Entonces, ese fue el triunfo de Milei y la ley de base y es la derrota de la oposición. Ahora bien, la política en la Argentina es tan dinámica que eso lo único que genera es el despertador de un tiempo nuevo. ¿Y hacia dónde va ese tiempo nuevo? Genera dinámicas tanto dentro del oficialismo como dentro de la oposición. Dentro del oficialismo es esto que estamos viendo. O sea,
listo, la ley ya está, faltará, digamos, el último golpe de horno, digamos, en diputados, de alguna manera va a salir. Ahora, ya tiene la ley que pedía Milei en la mano. ¿Qué hace con eso? ¿A qué velocidad avanza? Por eso aparecen estos temas. Che, el cepo cambiario, ¿cuándo? ¿Sigue? ¿No se levanta? La cotización, hay rezago del tipo de cambio, ¿se puede mantener? ¿No se puede mantener? Eso significa un costo. En la misma semana donde Milei consiguió la ley bases, consiguió una inflación bajísima para lo que veníamos teniendo en los meses anteriores, 4,5 puntos mensual. ¿Se puede sostener? ¿Hay riesgo de algún rebote? ¿Cómo impactaría en la sociedad si ven que la inflación, en lugar de bajar de 4 puntos, pega un respingo? Que podría ser, digamos, por el impacto de las tarifas, o si se toca el tipo de cambio. O puede que no, puede que continúe, digamos, en un sendero hacia la baja. Ese es el tiempo de incógnitas y de incertidumbre que se generan y que pasan a ser un problema para el gobierno. Ahora, el gobierno tiene que preocuparse menos de la disputa con el Congreso, del bloqueo parlamentario y mucho más de su propia gestión. Es una mirada hacia adentro diciendo cómo estamos administrando nosotros para que los cambios que le propusimos y le prometimos a la sociedad se ejecuten rápidamente y bien. Ese es el tiempo o la dinámica que se le abre a Milei después del triunfo de la ley bases. Y hay una dinámica que se le abre a la oposición también. Y ha quedado dispersa, más dispersa de lo que estaba antes, y ha quedado comprometida en estrategias muy disímiles, ¿no? Hay una interna abierta dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que está viendo, digamos, en la posición de Axel Kicillof, que no tiene reelección en la provincia, la posibilidad de proyectarlo como una figura de orden nacional. El propio Kicillof se mueve. Eso le genera mucha rispidez con Máximo Kirchner y con Cristina, en consecuencia. La derrota en el Parlamento impacta en contra de Máximo y de Cristina en esa discusión. Al mismo tiempo, Kicillof no estuvo entre los que estaban tirando molotov en la calle, estaba con el Papa Francisco sacándose una foto. Un dato que no es menor, sobre todo por la actitud que tiene el Papa respecto de la interna peronista. ¿Y los otros gobernadores? ¿En qué están los gobernadores de la región centro, ¿no? El eje Yarlora, Puyaro, Frigerio. ¿En qué están los gobernadores del litio? Así, desde el sucesor de Gerardo Morales Jujuy hasta el de Catamarca o el de Salta. ¿En qué están los del petróleo, los del sur? Ha habido muchas discusiones en el medio, ha habido discusiones de regalías, ha habido discusiones de beneficios sectoriales potentes en toda esta negociación de la ley bases. Eso tarde o temprano va a tener que irse ordenando con una fecha, un deadline, como se dice. Esa fecha es la elección del año que viene. Entonces, el Ejecutivo, con esto redondeo, Milei, ahora tiene que concentrarse de manera muy potente en la eficiencia de la gestión, porque ya no tiene la excusa de que el Parlamento me bloquea, sino que ya tiene la ley para hacer las cosas. Se va a tener que concentrar potentemente en la gestión y en el armado de su estructura política para cuando tenga que legitimar la gestión el año que viene, que no falta tanto. Ustedes dicen, no, octubre el año que viene sí, pero la oferta electoral con las PASO se termina acomodando, por lo general, por lo menos en la rosca política, en marzo del año que viene. O sea, no falta tanto. Y en el medio hay está el receso de verano. Y la oposición lo mismo. La oposición va a tener que ir buscando por dónde canaliza su oferta electoral, que seguramente, por lo que se ve hoy, estará dispersa como estuvieron dispersos los gobernadores y los legisladores en el tratamiento de la ley base, ¿no? Y recién entonces, en ese embudo que va a generar el cronograma electoral, se va a ver cuál es el nuevo equilibrio de fuerzas que surja después de la fragmentación del 2023, que dio como resultado esta triple legitimidad, la de Milei, la del Congreso y la de los gobernadores. Muy claro.
a ver si puedo armar esta pregunta que me importa mucho. Y si uno, vos acá hiciste una descripción del Milei macroeconomista y del Milei aprendiz de economía, de política, porque siendo más o menos conocedor de la economía a su manera, no era un experto en la política. Por eso Franco obtiene tantos triunfos seguidos. Pero si uno mira para atrás, es la primera vez que tenemos un presidente macroeconomista. No hemos tenido abogados, médicos, militares. Es decir, si uno toma dos casos, que son los que a veces yo tomo, Perón, Alfonsín, dos ignorantes totales en materia de economía. Es decir, comparado con lo que es ahora Milei, que ha escrito libros, que da conferencias, charlas sobre macroeconomía, si está bien ubicado desde el punto de vista de las medidas que hay que tomar en la economía, yo no lo sé. Los resultados están apareciendo. Desde el punto de vista fiscal, ha logrado bajar la inflación, hay que ver qué va a pasar con otros temas dentro de la economía. Entonces, la pregunta sería, ¿nosotros podemos esperar de Milei que por ser un tipo medianamente astuto, como lo ha sido hasta ahora, pueda ir mejorando, aprendiendo rápidamente los temas de la política, como para el año que viene estar bien afianzado y presentarse políticamente como para ganar las legislativas? ¿O Milei, su forma de ser, choque contra medio mundo, es temporáneo? Vos viste lo que es Milei. De repente se le ocurre viajar a Europa y al exterior. Es la primera vez que tenemos un presidente tan viajero como este. Bueno, ese apoyo irrestricto a la hermana, que no es la Mujer Maravilla ni nada por el estilo. Esas cosas que tiene, bueno, para tal vez personas como vos, que sos un buen analista, no cuajan, y para otros no sé qué puede pasar. Me gustaría conocer tu opinión. Yo creo que Milei es mucho más político de lo que aparenta. No creo que nadie... A mí me hace enseña, perdóname, sí, que te queda un minuto. Ok, resumo muy brevemente. Nadie llega a la presidencia siendo un político inepto. Y Milei llegó a la presidencia. Es decir, lo esencial de la política es captar el núcleo de la demanda social y hacer un discurso que la exprese y la represente. Lo hizo. Y por eso ganó. Y creo que eso que es política electoral, luego la política en el ejercicio de la gestión, es algo que es muy difícil, es salir a comerse un león todos los días, cazar y comerlo todos los días, se aprende por la urgencia del poder. Y yo creo que la aprobación de la ley bases da muestra, digamos, de que ese ejercicio de pragmatismo Milei lo tuvo que hacer y lo hizo. Y lo hizo con un costo alto, cambio de jefe de gabinete, ni más ni menos, para obtener la sanción de la ley. Es decir, que yo creo que sí tiene las aptitudes políticas como para consolidar una oferta política propia, proponerla el año que viene y buscar el respaldo de la ciudadanía en la elección parlamentaria. Ahora bien, va a depender de su otra expertise, donde en teoría tiene todos los pergaminos, como macroeconomista, como bien decimos, todos los libros puestos, pero cuando uno gobierna, no escribe libros ni ejecuta libros, hace política económica, que es un magma difícil de manejar. Es tomar medidas sobre la realidad, no sobre modelos teóricos. Ese es el desafío más fuerte que tiene Milei. Vamos a ver si logra superarlo. Ojalá, porque si lo supera, el país sale bien. Sí, sí. Gracias, Edgardo. Un gusto. No, gracias a vos.